Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateos capítulo 7, versículos 7 y 8. Bienvenidas a su espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Yo estoy muy bien. ¿Cómo se siente, Ailín? Muy agradecida al Señor de Amén. Poder tener salud, de poder estar Amén. aquí en este espacio. Un privilegio, una bendición de parte de nuestro Dios, quien nos guarda y nos protege. Recuerden que Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. El programa de hoy lo hemos titulado Una mujer cristiana en un mundo secular. Wow, suena familiar. Suena familiar. Nos toca. Gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyan con su sintonía y con sus mensajes también. Sí. Recibí uno esta semana de Cuba. Cuba. Sí, hace varias semanas uno de África. Tremendo, ¿eh? Hay latinos en todo sitio. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Dios permite que para cierre de este programa estemos claros en la respuesta a esta pregunta. Mujer, ¿cómo te relacionas con el mundo secular? Por otro lado, recuerden revisar las preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentar a nuestro Señor. Ailín, ¿tú podías orar para nosotros? Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias por el privilegio de conocerte, de tener tu Espíritu Santo que nos permite exponernos al regalo de tu palabra, Señor. Amén. De poder escudriñarla y entenderla, Dios, y aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos que las verdades que aquí podamos compartir en este espacio, Señor, sean para edificación de todo lo que le escuchemos, Señor. Y para gloria de tu nombre, al aplicarla a nuestras vidas, Dios. Amén. Que cada día podamos ser redimidas por ella y parecernos más a Cristo. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Katy, ya la semana pasada comenzamos a profundizar en esta historia sobre la vida de Esther. Y comenzamos a ver cómo un Dios omnipotente obró en medio de aquella cultura persa de una manera invisible, diríamos, al ojo humano, imperceptible, y en medio de aquella cultura realmente tan pagana. Sin embargo, Dios estaba llevando a cabo su plan a través de no creyentes y a pesar de sus acciones tan pecaminosas. También vimos la soberanía de Dios en acción, cómo Él tiene el poder de cumplir con todos sus propósitos sin importar lo que esté ocurriendo. Y también compartimos acerca de cómo esto produce más fe y mayor confianza en nuestras vidas al ver esta orquestación perfecta de un Dios omnipotente. Hoy continuaremos revisando el primer capítulo de Esther. Ya revisamos las circunstancias en medio de las cuales Esther llegó a ser reina. Hablamos sobre la reina Vasti, cómo esta fue depuesta de la presencia del rey para siempre, por qué sucedió esto. Y también vimos cómo este accionar humano de aquellos hombres consejeros del rey y del mismo rey respondían a los planes eternos, soberanos de un Dios siempre en control. Y al revisar la historia del pueblo judío, también vimos cómo estos fueron llevados al cautiverio en Persia como resultado de su rebelión. Mas a pesar de todo esto, Dios siempre se mantuvo conectado y fiel a su pueblo. Amén. Una cosa que esa historia me revela también es cómo cuando uno tiene la morada del Espíritu Santo, se puede ver claramente que Dios estaba obrando. Amén. Y los otros que no lo tienen, obviamente los paganos,
no lo vea. Ellos creen que son ellos que están trabajando, pero nosotros podemos ver la mano de Dios orquestando y llevando a cabo el plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Es increíble, es tan evidente en esa historia. Amén. Katy, pero para que esto sea posible necesitamos estar en íntima comunión con Dios, conectados con Él, conociendo su palabra, porque solamente así podemos distinguirlo. Y claro, que con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tiene que ser cristiano, obviamente, tiene que tener la morada, pero yo puedo tener la morada y no verlo. Así es. Como tú dices, eso es muy, muy importante ese punto. Gracias. Y no hay duda de que Él permanece fiel aún en nuestra infidelidad, porque Él no puede negarse a sí mismo, como 2 de Timoteo 2:13 nos dice. Él ha hecho una promesa con su pueblo y su amor es tan grande que no hay nada que nosotros podamos hacer que lleve a Dios a romper sus promesas. Amén. Su amor siempre es mucho más grande hasta nuestros pecados, nuestra infidelidad. Y con respecto a esta historia, hay otra cualidad que esta nos enseña y es su justicia. El orgulloso rey Asuero proclamaba ser el rey del mundo, el rey de reyes, más que si es el verdadero rey de reyes, cumplió sus propósitos a pesar de e incluso usando este mismo rey para hacerlo. Sí. Es increíble cuando uno vea la orquestación. Como si fueran títeres. Así mismo. Y es así realmente, es Dios orquestando, moviendo. Así mismo es. No sé cómo lo hace, pero Él lo hace. Por eso Proverbios, capítulo 21, versículo 1, nos dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Amén. Y si ese es el corazón de un rey, ¿cuánto más de cualquier súbdito? Exactamente. Imagínense a nosotros que queremos agradarle. Ajá. Él nos va a enseñar dónde nosotros tenemos que ir. Amén. Y al observar los hechos sucedidos, vemos al rey más poderoso de la tierra en ese tiempo con un ego tan grande que ni cabía en el palacio. Alardeando de sus posesiones y tratando de impresionar a todo su alrededor para que se les unieran en sus planes de guerra cuando aún ni a su esposo podía controlar. Qué gran vergüenza, ¿eh? Eso fue una vergüenza y él borracho en el mismo tiempo. Esto fue difícil. Y esta negación por parte de la reina Vasti fue un hecho muy atípico para aquellos tiempos, que también me dice de la orquestación del Señor. Y personalmente creo que esto fue permitido por el Señor para darle una lección personal al rey Asuero. Definitivamente. Y lo que viene a mi mente al ver el proceder de Asuero es lo que dice Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Y la caída de Asuero fue hasta más profunda y humillante de lo que leemos en las Escrituras, porque la historia secular nos dice que Asuero fue a la batalla contra Grecia, esta batalla que él venía planificando, y perdió. Exactamente, eso no dice la Biblia, pero la historia sí lo dice. La historia secular, exacto, la historia de los historiadores que han adentrado en hurgar los hechos que ocurrieron en medio de aquel imperio persa, que realmente es uno de los imperios más importantes, que muchísimos museos del mundo están llenos de reliquias de aquella época y se tienen fuentes muy fidedignas de las cuales podemos confiar. Asuero, en su orgullo y borrachez, tomó una decisión muy impulsiva, escuchando el consejo de hombres embriagados también, y esta decisión precipitada cambió la vida de muchos, incluyendo hasta la del mismo rey. Al tomar decisiones importantes, esto nos recuerda que es importante orar, es importante pensar en las posibles consecuencias, buscar consejo de personas maduras en la fe. Obviamente, estamos hablando a aquellos de ustedes que son cristianos que nos están escuchando, para que busquen este consejo en personas que puedan guiarle en lo que, alineados con la verdad
de la palabra. Y definitivamente la ira, la tristeza, el enojo no son buenos consejeros. Así mismo es. Esos no son no son los momentos más propicios, más sabios para tomar decisiones muy importantes. Algo que pudiera compartir es que aunque humanamente quisiera resolver en el momento porque no quiero tener nada abierto, sin embargo Dios obra de otra manera y suele tomar más tiempo de lo que a mí me gustaría, más al pasar de mis años, que aunque yo soy jovencita, me he dado cuenta que en la espera Dios está trabajando en mi corazón y me está enseñando a mí y a todos los involucrados. Por ende, este es un consejo que es sabio. Muy sabio. Porque todo esto responde a que cuando estamos emocionalmente alterados, no estamos en nuestros mejores cabales, como dirían por ahí. Es mejor esperar porque estas emociones, estos cambios hormonales, tú que sabes más de eso, pues realmente alteran nuestra lógica. No es el momento más óptimo para tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Cuando estamos alterados y tomamos decisiones, muy probablemente estas serán erradas. Así mismo es. Y eso es importante, como tú dijiste, no solamente no son muy sabias las decisiones que hacemos por las mismas emociones que estamos sintiendo, pero también es cuando uno quisiera hacer la decisión. Uh-huh. Nuestro impulso es hacerlo y nosotros tenemos que frenar esto para hacer decisiones sabias, como tú dijiste. Sí. Esto fue el caso del rey Asuero, quien pareció un tonto, dada la decisión que sus consejeros le dieron. Importante, y aquí nosotros vamos a coger consejería. Muy importante. Porque mira lo que pasó al rey más grande del mundo. ¿A quién escuchamos? Estos quisieran salvar su pellejo a expensa del rey. Y como es de esperarse, luego de tomar una decisión incorrecta, las consecuencias continúan. Uh-huh. Leemos en el capítulo 2, versículo 1 de ese mismo libro de Esther. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. En otras palabras, se arrepintió. Uh-huh. Pero como los decretos pérsicos eran inmutables, no había forma de volver hacia atrás. Pudiéramos pensar que esta falta que Asuero sintió por la reina Vasti fue inmediatamente después del banquete. Sin embargo, algunos creen que esto sucedió después de la humillación de perder la guerra de que tú hablas con Grecia. Sí. De hecho, vemos que es hasta el capítulo 2, versículo 2, cuando se relata sobre la búsqueda de una candidata virgen, joven, de buen parecer. Además que el proceso de preparación y embellecimiento de los candidatos a ser reina duró 1 año. Uh-huh. Y leemos en capítulo 2, versículo 16, Esther fue llevado al rey a su palacio real el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. Recuerda, comenzamos en el 3, sí, ¿verdad? Y ahora estamos en el 7º. Así es, Katy, mientras te escuchaba hablar, pensaba en mi rol como cristiana, como madre, esposa, relacionado al título de hoy, una mujer cristiana en un mundo secular, y con respecto al tomar decisiones bajo el fulgor de las emociones, algo que pudiera compartir, que no siempre lo hago porque a veces me dejo llevar, pero que cuando lo hago, lo aplico, me ha sido de gran bendición, es que en el momento en que estoy alterada, ya sea enojada o triste o cualquiera que sea la emoción, pues ese momento yo entiendo que es válido y me ha funcionado decirle a mis hijos, ahora mismo no puedo darle una decisión, déjame orar, te doy una respuesta más tarde. Con mi esposo, de hecho, también, si estoy muy alterada, ahora mismo yo prefiero no hablar. Y es válido, es una decisión válida y me he dado cuenta que prácticamente siempre que me dejo llevar de esa revelación que me da el Espíritu Santo de que calla, mujer, me ha ido mejor que cuando he hablado. Yo veo a Miguel hace lo mismo. Es un consejo que comparto para aquellas que
que quieren agradar al Señor, que quieren Amén. que de su boca salgan palabras edificantes para sus seres Amén. queridos. Es un morir, es difícil, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. Entonces, es decir, que con respecto a la historia, al tiempo que sucedió entre una cosa y otra, alrededor pasaron como unos 4 años antes de que el rey se diera cuenta de la repercusión de sus acciones con la reina Vasti, cuando él cayó en cuenta lo mucho que necesitaba de alguien para confortarlo, para entenderlo, para animarlo, porque aunque él tuviera muchas mujeres en el harén y muchas personas a su alrededor, al final estaba solo y se percató de esto en aquel momento. Y que la culpa de su soledad realmente residía en él mismo, pues la decisión la había tomado él de destituir a la reina Vasti. Durante todo este tiempo, como mencioné, el rey sí tuvo compañía de múltiples concubinas, tenía todo un harén a su disposición, era la costumbre de aquella época. Mas con ninguna de estas mujeres él tuvo una relación íntima, alguien que le conociera, que le brindara apoyo y amor genuino, que era lo que él necesitaba en aquel momento. Y dado que esta es una necesidad real para todos los seres humanos, el Señor de hecho nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Para sentirnos completos y satisfechos con nuestras vidas en este mundo, los seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos tener una relación de amor, primeramente con Jesucristo, porque ningún ser humano va a llenar ese espacio que solamente Dios puede llenar en nuestros corazones, pero también un cónyuge a quien nos unamos como una sola carne, como Génesis 2:24 nos enseña. Además, como muestra de su amor y su gracia, el Señor también nos provee de una familia biológica y hasta de una familia eclesiástica, esta familia de la iglesia que nos acompaña. Dios nos creó para vivir en comunidad definitivamente, Amén. porque Dios sabe lo difícil que es la soledad, sobre todo en tiempos de prueba, en tiempos de alegría que queremos celebrar. Hasta eso compartir. Exacto, la alegría es mayor cuando la podemos compartir con seres queridos. Es decir, que necesitamos ayudarnos y alentarnos unos a otros cuando, dadas las pruebas que nos tocan atravesar, no estamos pensando claramente, necesitamos ese consejo, ese apoyo de una persona amada, querida, cercana a nosotros. Y es una bendición de Dios el tener a alguien que nos estimule, de hecho, a seguir adelante. Sobre todo si estas son personas con nuestra misma fe en Cristo, que nos infundan aliento y esperanza, esperanza en Cristo, obviamente, aun cuando ni nosotros mismos confiamos en nuestras capacidades. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan han estado ahí. O sea, yo he estado ahí, tú has estado ahí. Claro, no se puede ver en un mundo caído sin estar allá. Exacto. Y yo estoy seguro que todo que está viendo también, porque ese es el mundo en que nosotros vivimos. Todos hemos estado en esta condición. Vivimos en un mundo caído y por ende las tribulaciones son parte de nuestra vida. En este mundo ahora, en lo que viene no, pero para aquellos que creen en el Señor. Porque si no, viene peor. De hecho, Jesús nos aseguró sobre este tiempo cuando nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y qué reconfortante es que en la primera parte de este mismo versículo, Dios nos asegura que en Él tendremos paz. Amén. Amén. ¿Y cómo? Confiando en la soberanía y el amor de Dios. Él nos ama y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amén. Esto es para los que son llamados a su propósito. Eso yo creo que probablemente todos tienen memorizado Romanos 8:28. Dios quiere darnos paz, el shalom, que no es ausencia de problemas, sino como Tim Keller dijo, es un bienestar multidimensional y completo, físico, psicológico, social y espiritual, que fluya cuando todas las relaciones se arreglan con Dios, dentro de uno mismo y con otros. El Rey Asuero
no pudo tener esto porque no tenía una relación personal con Dios. Pero nosotros que sí hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, sí podemos tener esto. No importa cuán destrozados nos sintamos, ahora mismo, en el momento, dadas las promesas que nos son dadas por Cristo y en Cristo, podemos confiar en algún día estaremos completas y todo estará bien. Amén, amén y amén. Gracias a Dios por su palabra que nos infunde aliento. Amén. Esa es la primera clave, la primera herramienta, conocer y dominar con precisión todas esas promesas que Dios nos ha regalado a través de su palabra para poder afrontar el mundo en donde nos ha tocado vivir. Amén. Orquestado todo por un Dios omnipotente, amoroso y misericordioso. Amén. Al evaluar la historia bíblica de principio a fin, la historia humana comienza con Adán y Eva en el jardín, un lugar de paz total. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y más allá. Y luego vemos que todo terminará en el cielo, un lugar también de completa paz. En verdad, fuimos creados para vivir en paz y por esto cada uno de nosotros tenemos esta necesidad de procurar en todo momento la paz. Y eso es algo que hasta el mundo secular Amén. lo reconoce. Todas estas corrientes de bienestar interior, lo que promueven es la paz. Empezando por la paz interior. Es por diseño. Fuimos creados así, como tú dijiste. Así es. Y no estamos de acuerdo que todo lo que promueva la paz, alineado con lo que Dios ha establecido. Amén. Son Amén. buenas prácticas, desde el ejercicio hasta las horas de sueño. Amén. Pero sabemos que la fuente de esa verdadera paz es Jesucristo. Entonces, es entendible el porqué de este consejo que los cortesanos al servicio del rey de Asuero le dieran, de llenar este vacío que el rey sentía procurándole una segunda esposa. Y el plan fue reunir en el harén a un grupo de mujeres de buen parecer para que aquella que agradara al rey fuera elegida para ser su esposa. Así aseguraban de que el rey tuviera a su lado a una de las mujeres más bellas de la tierra que previamente también haya sido preparada para satisfacer y obedecer al rey. O sea que cada una de las mujeres seleccionadas fuera preparada por un año y con procesos de embellecimiento y de dietas y de todo esto. Katy, a ti como quisiera antes de continuar con lo que es la historia, tú como mujer cristiana que eres médico, que trabajas en el mundo secular, que te han tocado tantas cosas, esto de ser cristiana y inmersa en un mundo secular, ha sido en muchas ocasiones un reto, ciertamente. Claro, siempre es un reto, pero cuando yo comencé como médico, obviamente yo era una cristiana jovencita, pues no sabía, sobre la marcha uno aprende. Y yo vi que el Señor como cambió mi mente en un sentido. Cuando uno está en medicina o en cualquier cosa, pero en ese caso es medicina, sin cristiano, su meta es sobresalir, su meta es ser el mejor, su meta es toda esa cosa que el mundo quiere. Pero yo lo vi sobre los años que lo que el Señor hizo es, mi meta no es así. Mi meta es demostrar a Cristo a mis pacientes y a las otras personas alrededor. Yo todavía debo ser el mejor que puedo, yo debo hacer toda la cosa con excelencia, pero eso no es mi meta. Mi meta es enseñar a la gente cómo Cristo es si fuera un médico. Y yo no lo hago 100%, obviamente soy humano y a veces fallo, pero por lo menos yo vi el cambio en mi forma de hacer la medicina por ser cristiana. Wow, así. Ese es el llamado, vivir para Cristo. Y no importa en qué estamos trabajando. Por ejemplo, yo he dicho a otras personas, yo veo parte de mi llamado como mujer cristiana es llegar a la mujer profesional. Porque hay un mundo que no conoce a Cristo. Ellos nunca han visto y como el mundo lo pinta, eso no puesto. Tú no puedes ser cristiano y profesional, como no pega.
Y no es verdad. No, es una gran Cualquiera mentira. puede ser cristiana. Si Y el Señor te profesional, exitoso inclusive. Exactamente. Así es. Y como antes de irnos a la pausa, comenzábamos a ver esta preparación a la que tenían que ser sometidas todas las candidatas que habían sido preseleccionadas para presentársela al rey como potencial reina. Todas estas eran sometidas a un procedimiento de embellecimiento por un año a través de dietas y de muchísimas otras cosas que le hacían para que luego de este tiempo pues estuvieran en su mejor condición óptima. Dice la palabra, de hecho, textualmente, eran sometidas a 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos. Y fue en medio de aquel proceso selectivo de estas candidatas en donde leemos por primera vez sobre un judío llamado Mardoqueo. Ese estaba criando a Esther, su prima, quien había quedado huérfana al morir sus padres. Mardoqueo sabía que ella era de hermosa figura y de buen parecer, y que de entrada cumplía con los requisitos para que fuera aceptada en el harén donde la llevó. Y también yo me atrevo a asegurar que Mardoqueo sabía que aparte de esa belleza externa, esta era una mujer que tenía una capacidad intelectual, una madurez interior en la cual él podía apostar para lo que para presentarla como una posible candidata. Amén. De hecho, eso hace la diferencia con Esther y las otras mujeres. Es que ella no era de origen pérsico, sino judío. Perfecto. Y esto era algo que nadie más sabía, solo su primo Mardoqueo, quien le pidió mantenerlo en secreto y ella lo obedeció. ¿Podemos ver la mano de Dios orquestando todo? ¿Por qué Mardoqueo recomendó esto? Sí. Increíble. Mardoqueo, sin saberlo, estaba siendo dirigido por Dios y este es el guía espiritual, el buen consejero es este. Amén. Y yo estoy seguro que él no sabía por qué tampoco, pero en el final el Señor lo enseñó, el por qué. Precisamente mientras mantenemos nuestra conexión con Dios, el Espíritu Santo nos guía donde Él quiere que caminemos. Y al evaluar las circunstancias por encima del sol, es obvio que fue el mismo Señor quien dirigió a los consejeros del rey para sugerir el concurso de belleza. Y la trama continúa. Mientras Esther está en el mismo harén, ella agradó a todos y ganó el favor delante de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del harén. Y este se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le 17 donceles escogidos del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar de harén. Wow. Eso leí en versículo 9. Si eso no huele de Dios. Sí. Y al separarlo de las otras mujeres, el Señor estaba protegiéndola. Y aunque no sabemos cuántas mujeres habían en el harén, lo que sí podemos asegurar es que el ambiente allá no debería ser uno muy agradable con todas aquellas mujeres compitiendo por la posición de reina. Se debe de ser un gallinero y no cualquier gallinero. Así mismo, en una cultura pagana. No es que eran todos cristianos. A un cristiano vamos a tener gente que no va a comportar como cristianos. A veces viendo a mis hijos que algunos son muy competitivos, definitivamente la competencia, el deporte es bueno, pero también sacan a veces lo peor que hay en nosotros. Así mismo es. Y eso no es diferente con nosotros tampoco. Esta posición de reina no solamente les aseguraba a estas mujeres fama y confort, sino que también les aseguraba que todas sus necesidades fueran cubiertas. El sueño de todas las mujeres. Exactamente. Y luego de que las hermosas candidatas terminaban este curso de embellecimiento como una preparatoria de purificación de acuerdo a las costumbres de aquella época, entonces estas eran llevadas ante el rey, las que una por una, para que pasaran una noche con él. Y no le volvían a ver a menos que el rey deseara verla y fueran llamadas por su nombre. Un dato que ayuda a destacar el carácter de Esther es que al momento de cada mujer ser llevada ante el rey,
Esta podía pedir ropas especiales, adornos y hasta joyas. En el caso de Esther, en vez de pedir lujos o adornos ostentosos, esta se dejó guiar por los consejos de Hegai, el eunuco encargado del harén. Y si había alguien que conocía al rey, que sabía cuáles eran los gustos y el proceder de la corte, era definitivamente este eunuco, Hegai. Y fue muy sabio de Esther de llevarse de sus consejos. O sea, una vez más, esta conducta de Esther evidenció un carácter enseñable, humilde y sabio. Amén. El espíritu dócil también y sumiso resaltaba en todo lo que ésta hacía. O sea que desde aquel momento hasta el día de hoy vemos que lo más importante a cultivar no es esa belleza de afuera. Lo que destacó a Esther no fue solo su belleza. Sí pudo tener una gran belleza, pero yo estoy segura que habían ahí unas mujeres tan hermosas como ella. Exactamente. Más lo que Dios hacía en su corazón, en su interior, esa fue la belleza que realmente cautivó al rey. Porque todas allí querían ganarse el favor del rey y era necesario ofrecerle más que esta belleza externa. Y Esther, como mencioné, tuvo eso. Y esto se relaciona mucho a lo que nos enseña Primera de Pablo, capítulo 3, versículos 3 y 4. Que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y al leer esto, Katy, viene a mi mente que hoy en día vemos cómo hay mujeres de una belleza extraordinaria, físicamente hablando, porque es la que es más inmediatamente visible para nosotros. Claro, es lo más fácil de evaluar. Sin embargo, vemos cómo estas mujeres sus esposos se divorcian, cómo muchas veces son rechazadas, cómo a lo largo no es suficiente para que ellas obtengan felicidad, para que ellas obtengan un compañero, un cónyuge, porque no se trata solamente de esta apariencia física bella en el exterior. Definitivamente, hasta el hombre que no conoce de Dios busca también una belleza interna que va más allá. Y de hecho, lo que tú dices, si mira las estadísticas, por ejemplo, las famosas de Hollywood tienen mucho más divorcios de cualquier otra personas, vamos a decir. Que regularmente son mujeres muy hermosas. Y son hermosas también. No quiero mencionar nombres de ninguna, claro, pero me vienen nombres de mujeres que son las portadas de las revistas, que son mujeres con un cuerpo y una belleza deslumbrante, que han tenido 4, 5, 6 parejas a lo largo de su vida. Pero ¿por qué? Si toda mi énfasis en la vida es la externa, no sobra tiempo para crear el interno. Y eso es donde está la belleza, que mantiene una relación. Uh-huh. Si es el externo, yo no lo voy a... El temple, exacto, el carácter. Exactamente, el carácter se queda débil porque todo mi énfasis y todo mi tiempo está puesto en mantener la externa, que realmente es ridículo porque se pierde. No importa el esfuerzo. Exactamente. Con todo va para abajo. Todo exactamente. Todo se cae. Y eso le hace más inseguro porque ellos saben en su corazón que no tiene nada más. Uh-huh. Y está perdiendo lo que tiene. Uh-huh. La forma de Dios es la única forma que nosotros podemos seguir y mantener nuestra paz, mantener nuestro contentamiento. Porque si yo pongo mi énfasis en lo que no es verdad, se pierde. Se esfuma. A lo largo del tiempo, exactamente. Pues hasta aquí podemos ver que Dios tenía un plan con la vida de Esther y por tanto orquesta todo para llevarlo a cabo. Esta historia nos demuestra que Dios declara el fin desde el principio uh-huh. y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Su propósito será establecido y todo lo que quiere realizará. Amén. Como Isaías 46:10 nos dice. Aún en medio del emporio más grande de su época, en medio de una cultura que no reconocía a Jehová como el Dios verdadero, no solamente estuvo presente, sino que estuvo activamente obrando. Amén. Es increíble como uno se lo vea y
como tú habías dicho, no habla de Dios en ese libro en ningún sitio, pero se nota en cada página donde él está trabajando. Aún en aquellas culturas que activamente tratan de negar a Dios, nadie puede frustrar sus planes, como Isaías 14:27 nos advierte. Aún en el gran imperio de Persia, el cual fue totalmente pagano, la soberanía de Dios fue evidente. Claro. Él hace lo que le place. Y es importante recordar en nuestras vidas. A veces cosas están pasando y uno dice, pero espérate, Dios es justo. Dios sabe lo que hace. Eso es muy importante, refrescarlo continuamente porque nos ayuda a tener la correcta, la perspectiva correcta. Porque si hay algo que constantemente nos invade, es el temor. Sí. De hecho, la Biblia misma nos manda cuántas veces, no temas. 365. Tú sabes muy bien ese numerito. 365 veces nos dice Dios. ¿Coincidencia? No, claro que no. Porque Dios sabe la lucha que tenemos, lo fácilmente amedrentado que somos. Y qué bueno es revisar, recordar, memorizar todas las veces en que Dios se muestra su grandeza y su omnipotencia y su soberanía. Y aunque yo no lo veo funcionando ahora mismo, yo sí puedo quedar en paz, porque yo sé que Él es justo. Amén. Aunque yo no entienda. Exactamente. Gloria a Dios, eso me alegra, me afirma. Amén. Esas son de las cosas que nos ayudan a vivir como cristianas en un mundo secular. Amén. La cultura en medio de la cual sucedieron los hechos relatos en el libro de Esther fue una de tal secularidad que el nombre de Dios mismo ni se menciona, como hemos dicho. Sin embargo, el libro contiene maravillosas lecciones de la fidelidad de Dios, aun cuando su pueblo fue desobediente. Y nada de esto surge al azar. No. Esto es orquestado por nuestro Dios. Todos nosotros hoy vivimos en medio de culturas paganas, aunque algunas sean peores que otras, obviamente. Claro. Unas son más agresivas que otras contra los cristianos. Hay culturas en donde hay persecuciones contra los cristianos y el mensaje del evangelio es rechazado. Así es, y tristemente hasta en Occidente comenzamos a ver este tipo de rechazo hacia los cristianos. Y el estudiar el libro de Esther nos ayuda a afinar nuestros ojos espirituales para reconocer la obra de Dios aún en medio de nuestra cultura secular al día de hoy. Cuando estamos rodeadas por personas que no glorifican a nuestro Dios, que no tienen un enfoque bíblico en sus días, podemos no solamente reconocer el obrar de Dios, sino también trabajar por Él y ser usadas por Él para la expansión de su reino. Se nos hace más fácil alinearnos con la voluntad de Dios. Amén. Y aunque muy probablemente la mayoría de nosotras no nos toque desempeñar un rol tan importante como el que sí le tocó a Esther, Dios nos puede usar sin importar a dónde estemos o qué insignificante sea nuestro rol, en donde quiera que nos esté tocando desarrollarnos. Porque no somos nosotras, es Dios usándonos, es Dios obrando, a pesar de, por encima de y en medio de nuestras debilidades. Amén. De hecho, mientras más insignificantes, más invisibles seamos, más Dios nos puede usar y quiere usarnos y más evidente será que la gloria es de Él y no nuestra. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27-28, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Amén. Amén. Y cada vez que tiene su duda, recuerde ese versículo. Exactamente. No hay nadie que Dios pueda dejar de lado y que no use, que no sea un siervo bueno y apto para su obra. Amén. Esto es lo que nos afirma este versículo aquí. Y aunque veamos en Esther a una heroína, y en verdad esta haya tenido un rol muy importante en aquel momento, trascendental diríamos, para salvar a su pueblo. Esta mujer fue, recuerden, de origen huérfano, extranjera y esclava, porque la realidad es que en el tiempo del imperio persa,
los judíos eran considerados esclavos bajo el mandato a disposición de los persas. Mas a pesar de todo esto, Dios la usó para salvar a su pueblo. Así mismo es. Y a lo largo de la historia podemos ver a muchos personajes así de insignificantes como Esther, y las cuales precisamente Dios les quiso usar. Amén. ¿Y por qué? Para que sea evidente a todos a su alrededor de que es Dios y no ellos, como tú dijiste. Ellos mismos quienes que está haciendo la obra. Es Dios siempre haciendo la obra a través de ellos. Pero nosotros necesitamos ese recordatorio porque nosotros tenemos esa tendencia a robar su gloria. Yo quiero brillar y él está diciendo, no eres tú, soy yo que está brillando aquí. Así toda la gloria se la lleva el Señor y ningún ser humano. Por eso el siguiente versículo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 nos explica el propósito para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Y por qué estamos haciendo tanta énfasis en esto? Porque Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. Y así cuando cada uno cumpla con lo que el Señor les pide, o lo que está pidiendo, mejor dicho, habrá un ejército de soldados trabajando en pos de su reino. Dios traerá a su redil a todos aquellos que desde la eternidad hayan sido escogidos para la salvación. Cada nuevo creyente es una persona más para añadir al ejército, y Dios continuará cambiando el mundo una persona a la vez. Por ejemplo, en el caso de Pablo, su conversión produjo que él, que antes era un enemigo del cristiano, se convirtiera en el misionero evangelístico más grande que la iglesia ha tenido. Ajá. ¿Esto no huele de Dios? Amén. Así es, no existe un diplomado, una licenciatura, ni ningún curso que pueda producir tal conocimiento y cambio en una persona. Amén. Sino solo la mano poderosa de nuestro Señor, redimiendo nuestra mente y nuestro corazón. Cuando somos sal y luz ante un mundo viviendo en tinieblas, podemos ver la mano de Dios obrando. Pero cuando nos autoengañamos y creemos que Dios nos ha abandonado, pasamos por alto su obrar en medio nuestro. Y esos son los cristianos. Claro, definitivamente. Porque el no cristiano no lo puede ver. No, y también aún entre los no cristianos, muchas veces como damos cabida a algún pecado, engendra más pecado, podemos llegar incluso hasta rebelarnos a Dios y a su voluntad, y esto es un llamado de atención a nuestras vidas, porque para poder tener comunión con Dios tenemos que vivir en obediencia, en santidad, porque si bien Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es lleno de gracia, pero Él no puede cohabitar con el pecado. O sea que un Dios omnipresente no puede estar ausente. Un Dios omnipotente que utiliza todo para nuestro bien y para su propósito no puede quedarse con brazos cruzados. De hecho, el mismo Dios nos alienta de esta manera en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sin embargo, nunca esperemos cambiar su opinión, porque sus caminos no son los nuestros. Isaías 55, 8. Solemos creer que siempre entendemos lo que Dios está haciendo, cuando la realidad es que siempre nos quedamos cortos. Sí. Dios siempre está haciendo muchas cosas más de lo que entendemos. Y solo hasta que vemos el total de los resultados de su perfecto accionar es que nos damos cuenta de la magnitud de su obrar. Y entonces la grandeza de Dios comienza a crecer en nuestras mentes. Esto tendrá como resultado un aumento en nuestra fe y nos llenará de mayor valor para seguir adelante a pesar de nuestras circunstancias. Amén, amén. Qué bendición es tener a un Dios a nuestro lado, que siempre lleno de gracia y misericordia hace lo que place, que es soberano, 3 veces santo y siempre bueno. Amén. Que solamente quiere lo mejor para nosotros y en su soberanía tiene la capacidad de orquestar todo para que caminemos en las buenas obras que Él mismo de antemano preparó, como Efesios 2:10 nos dice. Los acontecimientos de la vida nos toman por sorpresa.
pero no son una sorpresa para Dios. Cada vez que no sepamos cómo entender lo que nos está ocurriendo, pausemos y enfocados en encontrar una respuesta en Dios, preguntémosle a Él. Dios nos ha revelado su voluntad en la Biblia y Él quiere que conozcamos cada vez más. La pregunta es si queremos conocer lo que Él nos enseña. La vida no es para vivirla procurando solo nuestro confort, sino también para ganar la guerra espiritual que nos toca enfrentar. Somos advertidos de que tendremos tribulaciones, pero si caminamos mano a mano con Cristo, tendremos la victoria. No tendremos una vida fácil, porque el vivir en un mundo caído nunca será fácil. Sin embargo, con Cristo encontraremos gozo y propósito, aún en medio de las tribulaciones. Si nos enfocamos en Él, en cumplir sus propósitos, recibiremos las bendiciones que Él quiere regalarnos. Amén, así es. Y Katy, tengo que darte la mala noticia de que el tiempo se nos agotó. Tenemos que terminar esta edificante conversación que pudiéramos durar mucho tiempo más. El tiempo ya se nos agotó, sin embargo es importante que esta semana hagamos un plan de cómo buscar la mano del Señor en medio de nuestras circunstancias en una cultura secular para poder cumplir con ese llamado de desplegar el cristianismo a nuestro alrededor, de vivir como mujeres cristianas a pesar de las circunstancias, poniendo en evidencia nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Empecemos a orar pidiéndole al Señor y buscando que Él nos ayude a encontrar respuesta a todas las circunstancias que se nos presenten. Y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en el cual comenzaremos estudiando cómo los propósitos de Dios nunca son frustrados. Amén. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlos a nuestra página, escribirlos a mujerparalagloria-de-Dios@gmail.com. Además de entrar en la página de YouTube de Integridad y Sabiduría, dale me gusta a este programa de Mujer para la Gloria de Dios y compartirlo. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracias Dios nos ha ido revelando. Apreciamos siempre sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Amén. Necesitamos que oren por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.